Bueno, a ver, vamos a agradecer por asistir a todos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Edgardo Jenner, de Electromedic. Como nos hemos visto hasta ahora en cada webinar, y mucha gente nueva, muchos nombres que no reconozco, y muchos que sí veo que conozco de antes. A ver, no voy a dar nombre, vamos a dar zonas solamente. Entonces, buenas tardes, Mar del Plata, Mendoza, Paraguay, Asunción, Concordia, ese de Concordia me parece que le llegó directo el link, me parece que viene directo el link. Buenos Aires, capital, alguien que está en receso, espero que sea por una buena razón. Cava, Colombia, bienvenida a Colombia. Río Negro, San Justo, Mendoza, Apaza, Nogales, Caballito, Cava, Devoto, Merlo, San Miguel de Tucumán, el Hospital Castex San Martín, Hospital Castex de San Martín. Saludos a toda la gente de limpieza, de las cuales conozco varias personas ahí que los ayudan, a todos los profesionales de salud. Mendoza, Lobería, Funes de Córdoba, González Catán, Montevideo, Rawson Chubut, Monte Grande, Córdoba, San Vicente, La Matanza, Berazategui, Cava, Campana, Zona Sur, Lomas La Plata, Gualeguay, Entre Ríos, ese también fue un link directo. Sí. Lincoln, San Francisco, Córdoba, Buenos Aires, no había necesidad de decir que era del Hospital Italiano. Eso para quedar bien con los expositores, seguro. Córdoba, San Fernando, Balestrini. Bueno, vamos a darle la bienvenida a estos enormes profesionales que nos acompañan hoy, ambos desde el Hospital Italiano, desde la UTI del Hospital Italiano. Son el licenciado en enfermería, el licenciado Néstor Bertoia, y el doctor Indalecio Carboni Viso. Ambos le voy a dar el lugar como para que se presenten ellos mismos ahora. Mientras tanto, yo les voy ya confirmando, porque me están preguntando por privado si esto queda grabado, cómo es, si hay certificados. Sí, vamos a sacar certificados de asistencia, o sea que aquellos que asistieron van a tener precisamente el certificado. Voy a tratar de hacerlo y de enviarlo mañana por la mañana, al mediodía, como tarde. Y también quería que tengan en cuenta que a veces puede pasar a correo no deseado. Búsquenlo, por favor, porque pasa a veces como spam. También, el certificado sale con el nombre automáticamente tal cual ustedes lo escribieron en el registro, cuando se inscribieron. Así que si se inscriben con el nombre Pepito el Pistolero, va a salir con el nombre de Pepito el Pistolero. Por favor, chequeen los datos al ingresar. Algo más, sí va a quedar grabado. Todo esto que estamos haciendo ahora lo estamos grabando y va a estar en nuestro canal de YouTube. Generalmente también trato de subirlo durante el día, ya que la edición que hago es una edición sencilla, como para poder subirlo enseguida al canal de YouTube, sobre todo porque mucha gente, compañeros de ustedes y que ustedes que están en salud bien lo saben, no cuentan siempre con el horario exacto como para poder participar, entonces están trabajando, se les atrasa y bueno, lamentablemente tienen que perderse el webinar y tenían ganas de verlo, así que tienen el canal de YouTube. El canal de YouTube es Electromedic directamente, y ahí van a ver nuestros videos. Si se suscriben, cada vez que subamos un nuevo video, van a poder tener allí entonces la posibilidad de verlo, porque les va a llegar la notificación. Tengo entendido, por lo que me comentaron los profesionales, va a iniciar el doctor Indalecio Carboni Viso, así que te doy el lugar, Indalecio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludarlos a todos. Bueno, Edgardo, un placer nuevamente compartir este espacio. Creo que lo repito, agradecerle a Electromedic la oportunidad de charlar con colegas. Y principalmente, seguramente Néstor piensa lo mismo, que ya que es del interior también,
poder acercar un poco la discusión a la gente que está en el interior y que ha tenido que luchar con la pandemia y con un montón de situaciones muy adversas este año, así que un granito de arena para ponernos en conjunto a hablar estos temas que tanto nos interesan. Así que muy contento. Totalmente de acuerdo. Néstor. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? No, en primer lugar también gracias a Electromedic, a Edgardo, a Sebastián Grosso, que siempre lo vemos por ahí por el hospital. Y bienvenidos a todos y espero que esto los impulse un poco a trabajar en sus hospitales, a tratar de mejorar y adecuar situaciones, y que ustedes también nos escriban para poder contarnos sus experiencias, y también nosotros nos ayudan mucho para poder crecer. Nosotros no es que creamos e inventamos las cosas que salen de nuestra cabeza, tomamos muchísimas cosas de afuera y las adecuamos a nuestro hospital, porque las realidades son totalmente diferentes en el italiano o en cualquier hospital, clínica del país y del exterior, con más razón. Así que bienvenidos a todos y espero que esta charla les guste y les sirva para todos. Estoy totalmente seguro de que así será. Precisamente, bueno, gracias redundantemente por los agradecimientos a Electromedic. Desde acá queríamos hacer precisamente este pequeño regalo en homenaje precisamente a lo que ustedes vienen trabajando, sobre todo este último año y medio, que fue imparable. Así que es lo menos que podemos hacer. Y acá estamos para tratar siempre de trabajar en conjunto. Si podemos crecer, incluso con estos webinars, seguramente vamos a poder seguir llevándolos a cabo. Así que, Indalecio, ¿arrancás vos? Arranco yo. Perfecto. Ahí les comparto pantalla. Muy bien. No sé si ahí se ve bien. Ventilaciones de cúbito prono. Ahí está agrandado. Ya está. Perfecto. Bueno, yo soy Indalecio Carbonizo, soy médico del Hospital Italiano de Buenos Aires, trabajo en la terapia intensiva, y lo que nos convoca un poco hoy acá es tratar de hablar y poner algunos puntos en común sobre ventilación en decúbito prono. Así que les voy a presentar un poco nuestra experiencia y un poco de la evidencia actual sobre este tema, y finalmente, después de que presenten esto, un poco charlar entre todos sobre algunas conductas que podremos mejorar y algunas cosas que siempre son creativas y que pueden ayudar a nuestros pacientes. Como concepto, el posicionamiento en decúbito prono es una estrategia de ventilación que se utiliza en los pacientes que tienen un síndrome de estrés respiratorio agudo o de estrés respiratorio del adulto, con el objetivo de mejorar el intercambio gaseoso y mejorar la oxigenación. Tiene indicaciones precisas y algunas contraindicaciones relativas que vamos a ir charlando. ¿Por qué es importante la ventilación en decúbito prono? Porque existen sustentos bibliográficos bastante sólidos respecto de la mejoría de la oxigenación, pero sobre todo respecto de la mejoría de la supervivencia en este grupo de pacientes críticos. La ventilación de decúbito prono no es un modo de ventilación mecánica, no es un modo seteo, un tipo de seteo respiratorio, sino una estrategia de rescate en casos en los que los pacientes tienen distrés, en los cuales una ventilación protectiva es insuficiente para mejorar este intercambio gaseoso. La mayoría de los pacientes con distrés severo, es decir, con distrés que tiene una PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno menor a 150, el decúbito prono reduce la mortalidad. Y en la mayoría de estos pacientes, hasta un 70%, aumenta la PO2, por lo que permite reducir la FIO. Es decir, esta relación se mantiene en base a la presión arterial de oxígeno, por ende uno puede reducir la fracción inspirada de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que le damos a nuestros pacientes. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico de que el decúbito prono mejore la oxigenación de los pacientes con este distrés tan severo? Primero es que reduce la diferencia de la presión transpulmonar ventrodorsal, es decir, permite una ventilación pulmonar más homogénea, disminuyendo las áreas de hiperinsuflación alveolar, principalmente a nivel ventral, es decir, en la cara anterior del tórax, que es la cara que está en supino hacia arriba. Y a su vez disminuye las áreas de colapso alveolar dorsal, es decir, las áreas que están más hacia la espalda del paciente. Al mejorar estas áreas de esta redistribución de las presiones, mejora por supuesto el reclutamiento alveolar.
También reduce el colapso alveolar a través de la reducción de la compresión pulmonar que produce el corazón y los grandes vasos. Fíjense en las imágenes de abajo, cómo el corazón y los grandes vasos pueden generar presión sobre las áreas más dorsales del pulmón. Y esta mejoría de la relación ventilación-perfusión aporta un mayor flujo sanguíneo a medida que los alvéolos se vuelven a abrir y se van reclutando. Y también mejora la perfusión de cada sistema alveolar por la distribución de los flujos. Y finalmente, un mecanismo propuesto que no es de los más importantes, pero que aporta a la mejoría que produce el decúbito prono en este grupo de pacientes, es los cambios en la distribución del agua extravascular pulmonar, es decir, el agua intersticial del pulmón, y en el manejo de secreciones. Los pacientes a veces solo con darlo vuelta logran mejorar el clearing de secreciones y sacar un montón de secreciones que están difícilmente aspirables en estos pacientes que están profundamente sedados, muchos bloqueados y, por supuesto, el reflejo de oxígeno está abolido farmacológicamente. ¿Cuáles son las indicaciones del decúbito prono? Si bien es una maniobra relativamente sencilla y que ahora la vamos a ver, tiene indicaciones precisas. La indicación precisa es el síndrome de estrés respiratorio agudo con hipoxemia, y con una hipoxemia tal que la PAFI, es decir, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, sea menor a 150. Que previamente nosotros tuviéramos que hacer algunas intervenciones para mejorar esta PAFI, y si esas intervenciones no son suficientes, uno sí tiene indicación de pronarlo. Es decir, aquel distrés con hipoxemia severa, con PAFI menor a 150, que a pesar de una ventilación protectiva, es decir, ventilarlo a 6.000 litros kilo de peso teórico, a pesar de haber titulado la PIP y lograr una PIP óptima para este paciente, a pesar de estar adecuadamente sedado el paciente, incluso en algunos casos bloqueado neuromuscularmente y corrigiendo las asincronías, es decir, que un paciente que está perfectamente adaptado al respirador no mejora. En este caso yo tengo una indicación clara de indicar decúbito prono, por lo que decíamos, que tiene una reducción de la mortalidad. Pero me tengo que fijar que el paciente no tenga una contraindicación. Importante destacar que el decúbito prono no tiene contraindicaciones absolutas, las contraindicaciones son todas relativas. Es decir, aquel paciente que tiene una severa inestabilidad hemodinámica probablemente sea la causa más frecuente de una contraindicación al decúbito prono, es decir, aquel paciente que requiere altas dosis de vasopresores, hacer una maniobra de decúbito prono puede ser peligroso. Obviamente el paciente con hipertensión ucraniana, en casos de sangrados intracerebrales o politraumatismos, con una PIC, es decir, una presión intracraniana mayor a 20, es una contraindicación relativa, una lesión espinal inestable, un abdomen abierto, un tórax abierto, y mucho más discutido si es una contraindicación o no el embarazo en el tercer trimestre. En esta pandemia hemos visto que muchas embarazadas fueron pronadas con éxito y con mejoría y supervivencia, y otra es las escaras a nivel principalmente de la cara, y el paciente que tiene una extensa quemadura, principalmente también a nivel de la cara, y ya les voy a contar por qué, que es básicamente por no poder mejorar este tipo de caras. Pero piensen que todas estas contraindicaciones son relativas porque la intervención, que es relativamente sencilla y con pocas complicaciones, tiene impacto en la mortalidad. Entonces uno tiene que balancear los efectos deleterios del prono con los efectos beneficiosos, que son muchos. ¿Y de dónde sale la evidencia que sustenta esta efectividad en términos de mortalidad en el decúbito prono? Principalmente el trabajo más importante es un trabajo publicado en New England en el año 2013 de un equipo francés que evaluó la efectividad del decúbito prono en términos de mortalidad a los 28 días. ¿Qué hicieron? Pusieron dos grupos de pacientes, unos pacientes en los que fueron pronados cuando tenían menos de 150 de PAF y otros pacientes que no, y evaluaron cómo les iba. Los ciclos de decúbito prono fueron ciclos continuos de 17 más o menos 3 horas en el grupo prono, y ciclos intercambiados por ciclos en supino de igual tiempo. Y observaron que la mortalidad en este grupo de pacientes en los que se había realizado decúbito prono fue significativamente menor en términos estadísticos, con una mortalidad del 16% contra una mortalidad en el grupo control, que era el supino, que era el tratamiento estándar hasta ese momento, del 32%. Este fue el trabajo que determinó que a partir de acá todos los pacientes con distrés severo, con PAFI menor a 150 y sin contraindicaciones, uno deba pensar en indicar decúbito prono sin lugar a dudas. Mucho se ha hablado a partir de este trabajo, y principalmente después en la pandemia, de cuánto tiempo de decúbito prono es el ideal. Lo cierto es que el sustento bibliográfico más fuerte y con mayor cantidad de pacientes es este trabajo, el PROSEBA, que hizo 4 ciclos de mediana por paciente, es
de decúbito prono y ciclos intermedios de supino, más o menos 4 por cada uno de ellos, pero mucho se ha hablado de hacer ciclos prolongados de decúbito prono, que es lo que vamos a hablar ahora, que se observó sobre todo en la pandemia, entendiendo que la carga de trabajo que requiere para el equipo de salud pronar a un paciente puede ser bastante alta. Y en ese contexto, Cassetti y colaboradores, un grupo italiano, publicó este año el año pasado en la Critical Care un estudio sobre los ciclos de ventilación de cúbito prono estándar, que son de 16 horas en promedio, como había mostrado el ProSEBA, versus ciclos prolongados, es decir, ciclos de más de 16 horas llegando hasta las 36 en promedio, en un grupo de pacientes COVID. Y lo que evidenció es que ambos grupos mejoraban la PAFI con un efecto más marcado en el grupo prolongado. No informaron en este estudio la cantidad de complicaciones severas y tampoco informaron cuántos ciclos requirieron en términos de que si el grupo de 16 horas requirió más cantidad de ciclos de prono que el grupo de intervención, que era el grupo prolongado. Y posteriormente a este estudio, un equipo de Douglas y colaboradores publicó en la Critical Care, un equipo estadounidense, otro trabajo que evaluó este mismo protocolo de prono prolongado en términos de seguridad, evaluando la cantidad de descarga y las complicaciones asociadas a los ciclos. Y ellos lo que proponían era pronar a los pacientes que tuvieran indicación, es decir, la PAFI menor a 150, pacientes que estaban adecuadamente ventilados, dormidos y adaptados, y solo los supinaban si mejoraban la PAFI por arriba de 150, si la PIP era menor de 10, y si la FIO era menor al 0,6. Y encontraron que había bastantes complicaciones, el 71% desarrolló escaras, el 95% desarrolló debilidad en los miembros, y que para que mejoren a estos niveles que ellos decían, requerían hasta 4 días seguidos de prono. Por lo tanto, Douglas advierte un poco de las complicaciones que puede tener la maniobra y los cuidados que puede tener el paciente en prono si no se lo monitorea muy de cerca. Siempre es importante entender que previo a iniciar decúbito prono hay que tener alguna serie de intervenciones, que era lo que les decía, era inicialmente un paciente ingresa a la terapia intensiva y requiere ventilación mecánica, bueno, probablemente haya que estabilizarlo en términos de la hemodinamia, de la pseudoanalgesia, optimizar estos parámetros que les decía de la PIP, titularla, ventilarlo adecuadamente, tratar de tenerlo sedado y bloqueado idealmente, y sí tener un umbral bajo para iniciar prono, principalmente en las primeras horas de la ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque es probable que las unidades alveolares que se colapsaron se recluten más fácilmente en la primera fase del distrés que en la fase exudativa, y no posteriormente en las fases ya organizativas o fibróticas, que la respuesta al prono se ha visto que es menor. Entonces, en términos para resumir un poco cuánto debería durar un ciclo de prono, la evidencia más contundente es que los ciclos deberían durar al menos 17 horas. Este es el trabajo más fuerte que evidenció una disminución de la mortalidad consistente, pero que impresiona que ciclos más prolongados de hasta 36 horas pueden ser seguros. En la pandemia esto se ha visto mucho, de 36 a 48 horas, pero que ciclos más prolongados pueden aumentar la tasa de complicaciones asociadas, principalmente a estar apoyada la cara contra la cama, por supuesto. Un poco en esta línea, nosotros estamos actualmente haciendo un protocolo de investigación que es sobre ventilación de cúbito prono prolongado en pacientes con hipoxemia severa con COVID. Y lo que queremos evaluar es si el protocolo de dejarlos más tiempo en decúbito prono reduce la cantidad de ciclos por paciente y reduce las complicaciones. ¿Por qué? Porque, por supuesto, pronar a un paciente insume al menos, entre pronación y supinación, el trabajo de al menos 3 operadores experimentados y como mínimo 1 hora de trabajo. Y creemos que más o menos un 36% de los pacientes ventilados por COVID requiere prono, es decir, una gran cantidad de pacientes requiere prono de los pacientes que ingresan con COVID en la pandemia. Por lo tanto, si los ciclos prolongados redujeran el trabajo en terapia intensiva, sería importante también para balancearlo, no solo en términos de la oxigenación, sino también en términos de la carga laboral que genera para el equipo de salud. En un estudio cuasi experimental se hizo un cálculo muestral que necesitamos 17 pacientes en la rama convencional, que sería el cuidado estándar, es decir, ciclo de 17 horas, contra un protocolo de prono prolongado muy similar al de Douglas. Actualmente vamos con un reclutamiento del 85%, y esperamos este año en el Congreso de Terapia Intensiva poder publicar los resultados. Que no los tengo porque, por supuesto, el estudio es ciego, entonces no podemos analizar los resultados ahora. Sí es importante comentarles que la organización de un equipo y la organización de los materiales que uno tiene para realizar la maniobra de decúbito prono no son muy extensos, pero es importante tenerlos y que no falten al momento de ejecutar la maniobra.
nosotros en nuestra terapia lo que hicimos fue generar un checklist, que es algo muy sencillo, que evalúa algunos momentos de la maniobra previo al procedimiento, inmediatamente antes y después, y que vamos chequeando que todos los requerimientos para hacerla estén disponibles. Por ejemplo, si todos los operadores tienen un equipo de protección personal apropiado, si existe alguna contraindicación del paciente, si tenemos cerca una caja de intubación o el videolaringoscopio en caso que haya complicaciones, y algunas cosas como la estabilidad hemodinámica del paciente, que el respirador esté adecuadamente seteado, y finalmente, para post-procedimiento, algunos cuidados del posicionamiento principalmente, que es lo que les va a contar Néstor en la segunda parte de esta charla. Tener un checklist no disminuye la tasa de errores, no disminuye tampoco la incidencia de complicaciones, pero es útil para evitar complicaciones que están asociadas a nuestro actuar médico. Entonces es importante a veces para la organización interna de un equipo tener este tipo de información disponible. Nosotros habitualmente cuando vamos a pronar usamos esta secuencia. Ahora en la pandemia de COVID por ahí tratamos de ser un poco menos en la habitación, pero básicamente el equipo se compone de un médico, que es el líder de la maniobra, que suele ser el médico más experimentado que esté de guardia en ese momento, que es quien asegura la vía aérea y quien dirige al resto del equipo en términos de en qué momento movilizar al paciente. Un enfermero que se posiciona hacia un lado de la cama, que va a estar encargado del monitoreo hemodinámico de las bombas de infusión y obviamente va a colaborar en la rotación. Un kinesiólogo, que es el encargado de la ventilación mecánica. Nosotros recomendamos que durante la maniobra se ajusten alarmas para evitar, por ejemplo, la alarma de que corte por presión el ventilador y tratar de mantener una FIO al 100%, por si hay complicaciones, que uno tenga una ventana para poder intervenir sobre las complicaciones, y un segundo enfermero que se va a cuidar especialmente de los catéteres y sondas y que, por supuesto, como el resto del equipo, va a colaborar en la rotación. Sí, también recomendamos que los pacientes estén adecuadamente sedados y bloqueados y verificar en todo momento la estabilidad hemodinámica. Nosotros sacamos el monitoreo durante la maniobra y lo reiniciamos inmediatamente después, pero no retiramos las bombas de infusión de sedantes y analgésicos. Es decir, hacemos la maniobra con los bloqueantes o los analgésicos y sedantes pasando. Recomendamos obviamente que la puerta de la habitación esté cerrada y que por fuera de la habitación exista otro personal auxiliar de vital importancia, que es el corredor o runner, que es cualquiera, puede ser un enfermero, un médico, un kinesiólogo, que esté ubicado afuera por si se necesita algún tipo de ayuda extra o se necesita algún tipo de insumo o material, y siempre tener cerca un carro de paro que al menos tenga un cardiodefibrilador, drogas para manejo del paro cardiorrespiratorio y algunas drogas e insumos para la intubación orotraqueal de urgencia en caso que exista la peor complicación de la maniobra de prono, que es la extubación no programada del paciente. Acá les voy a mostrar un video sobre cómo hacemos la maniobra. Primero lo lateralizamos hacia el lado contralateral del respirador. Fíjense cómo el líder siempre asegura la vía aérea. Los enfermeros se van ocupando del monitoreo y de las sondas y catéteres. Cruzamos las piernas. La mano del lado de la rotación va por debajo del glúteo, de manera de no generar lesiones a nivel braquial, principalmente el plexo braquial o una movilización forzada. Se colocan almohadillas. Esta almohadilla, después le vamos a pasar información de cómo hacerla en forma bastante sencilla. El material que uno tenga siempre es útil para evitar la generación de escaras. Vamos a la parte más importante de la maniobra, que es la lateralización. Esto tiene que estar coordinado y hablado. Es importante que el equipo se hable durante la maniobra. Fíjense el brazo que está por debajo del glúteo, como acá se nota bien posicionado. Los corredores, que somos Néstor y yo, estábamos afuera de la habitación, esperando se vea alguna complicación. Siempre la rotación con cuidado del tubo traqueal y la vía central principalmente, que suele estar yugular.
Entiéndase que esto era parte del escenario prepandémico, por eso no estábamos con EPP3, ¿no? Principalmente en el 95. Se acomodan los posicionadores, se vuelven a colocar el monitoreo, y se lo posiciona finalmente en lo que nosotros llamamos posición del nadador, que es con el brazo que se dirige hacia el tubo orotraqueal, hacia arriba en la cama y lateral en la cabeza. Nuestro actor en este video era un enfermero. Una vez que uno hace la maniobra, obviamente lo que tiene que observar es qué tipo de respuesta tiene. Si hay una mejora principalmente en términos de la oxigenación, que es la indicación del decúbito prono, y se considera una buena respuesta una mejora del intercambio gaseoso sostenida de al menos 10 milímetros de mercurio en la presión arterial de oxígeno, pero uno suele ver la mejoría bastante rápidamente en la saturación, o en lo que le llamamos la SAFI, que no es otra cosa que la relación entre la saturación de sangre periférica y la fracción inspirada de oxígeno que uno setea en el respirador. Habitualmente uno observa evidencia en el reclutamiento alveolar, tanto por radiografía como por mejoría de la complacencia pulmonar en las mediciones del respirador. Y si falla la ventilación de cúbito prono, uno debe pensar que el paciente debe volver a la posición supina si encuentra una complicación rápida, severa, como una desaturación franca, a pesar de oxigenación al 100%, y pensar si el paciente es candidato a terapias alternativas para mejorar la oxigenación. Este es un artículo muy interesante del equipo de Papazian, un equipo francés, que cuenta todas las estrategias, cómo uno va iniciando el camino cuando tiene un paciente con distrés, cómo uno va iniciando el tratamiento, desde lo primero, que es ventilar adecuadamente al paciente, es decir, a 6 mililitros kilo de peso teórico, y pensar si tiene un diagnóstico de COVID, de distrés, porque por supuesto el distrés tiene criterios diagnósticos, los criterios de Berlín, y hay situaciones que se llaman distrés mímico, o sea, muy similares al distrés, que pueden confundirnos. Ante la duda, ventile protectivo, dice mantenga una presión plató por debajo de 30 centímetros de agua, una PIP al menos por encima de 5, y observe si existe hipercapnia. Si el paciente mejora, muy bien, continúe en la misma estrategia y monitoree, pero si el paciente va empeorando, titule nuevamente PIP y observe si tiene respuesta. Si con esto no existe respuesta, se sugiere el uso de bloqueantes neuromusculares en los casos de que el paciente no tenga adaptación a la ventilación mecánica, y por supuesto menor a 150 de PAFI, utilizar decúbito prono está indicado, y si a pesar de eso no hay respuesta, sí discutir la posibilidad de ECMO venoso o algún otro tipo de estrategia ventilatoria o de soporte vital. Habitualmente, la gran mayoría de los pacientes suelen responder al decúbito prono, y de ahí su impacto en la mortalidad y en la mejoría del intercambio gaseoso. Respecto a las complicaciones de la maniobra y también de mantener a un paciente en decúbito prono, no hay tantos artículos como sí de las indicaciones. Hay una revisión interesante, un trial de Taccone y colaboradores de JAMA del año 2009, un equipo italiano, esto es prepandémico por supuesto, que evaluó las complicaciones en un grupo de pacientes con distrés severo en prono y otro que se mantenía en supino. Y por supuesto los pacientes que estaban en prono requerían más sedantes y más bloqueantes, encontraron que tenían más hipotensión y más arritmia, mayor desaturación transitoria, mayor broncoespasmo, mayor cantidad de vómitos, de pérdida de los catéteres y de desplazamiento del tubo orotraqueal, y parecía bastante duro todas estas complicaciones, pero piensen que la mortalidad en este grupo fue menor. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, tiene que estar muy atento a las complicaciones y a los problemas que puede traer el decúbito prono, en pos de obtener un mayor beneficio en términos de supervivencia. En el año 99, un equipo estadounidense también de Curley y colaboradores publicó una revisión sistemática de 240 pacientes con más de 700 ciclos de prono, que observaron una tasa de complicaciones, la verdad, mucho más similar a lo que solemos observar, que suele ser una inestabilidad hemodinámica que suele ser transitoria en 1%, la extubación inadvertida o una extubación no programada es muy infrecuente si uno trabaja en equipo y organizadamente.
el 0,4%. La desaturación transitoria en la pandemia lo hemos visto bastante, pero suele ser como dice, transitoria y suele revertir con el tiempo, con el reclutamiento tidal de las unidades alveolares, es decir, más tiempo prono empieza a revertir. La telectasia apical, que es infrecuente, el tubo endotraqueal obstruido doblado, esto se puede corregir, es decir, el paciente se reposiciona la cabeza y mejora, y la pérdida del catéter, que es una complicación también temida, puede ocurrir, o las arritmias, que a veces en la posición de prono es complejo de manejar. Así que siempre uno tiene que tener en cuenta que no es una maniobra exenta de complicaciones, pero sí tener en el horizonte que el beneficio en términos de mortalidad es muy alto. Después, complicaciones más propias del posicionamiento, que por supuesto no son graves, pero sí son importantes. Una de ellas, y la más frecuente son las escaras. Es interesante destacar que no son más frecuentes que en supino, pero que sí aparecen en otros lugares. Lógicamente, las escaras sacras son muy frecuentes en terapia intensiva, las escaras occipitales, en el caso del paciente en decúbito prono, suelen ocurrir en la cara, que son las más temidas, en la rodilla, en el pecho y en los hombros. Y existen sí algunos factores de riesgo para desarrollarlas, que son principalmente el tiempo, y posteriormente algunas características clínicas de los pacientes, como el sexo masculino, la edad mayor a 60 años, un índice de masa corporal menor a 28, y algunos puntos como la albúmina sérica, el estado nutricional previo, que se sospecha que pueden tener influencia, lo mismo que padecer diabetes, y sí, los cuidados de enfermería, es decir, una situación de saturación o colapso del sistema sanitario, seguramente es un factor de riesgo para desarrollar escaras, por lo que vamos a ver ahora más adelante. También una baja relación enfermero-paciente, que un enfermero tenga a cargo muchos pacientes en el mismo momento, probablemente sea un factor de riesgo para escaras, aunque todavía no haya evidencia que lo corrobore de forma fehaciente. Otra complicación algo más infrecuente, pero que suele aparecer, es la neuropatía en los miembros, principalmente por lesión del plexo braquial, por la mala posición de los brazos, o por girar mal en la maniobra. Esto hecho en la pandemia, un equipo de Gran Bretaña, de 114 pacientes con COVID, evaluó que 15 presentaron lesiones, y que se registraron 30 lesiones nerviosas anatómicas, y que principalmente el nervio cubital y el plexo braquial eran los nervios más frecuentemente afectados, y que presentaron como signos de gravedad dolor neuropático y atrofia muscular al despertar. Es decir, que son cosas que después por ahí el tratamiento es engorroso y a largo tiempo, por eso es que el cuidado que uno puede dar desde la terapia intensiva al inicio de la enfermedad grave es importante. Esto es muy interesante, una revista de cirugía plástica, que un grupo español publicó el año pasado con pacientes con COVID pronados, y observaron que por supuesto la cara fue la región más frecuentemente afectada, hasta un 69% de las escaras que presentaban los pacientes. Imagínense que, por supuesto, el prono salva vidas, pero tampoco es la justificación para que un paciente se vaya con una escara grado 2 en la cara, en la nariz, y cosas que en términos de su calidad de vida pueden afectarlo severamente. Entonces, lo que ellos observaron, dónde se distribuían estas lesiones, el 69% eran en la cara, el resto estaban en el pecho, un 4%, en las rodillas y en los pies, un 13%, y sí se asociaron, por supuesto, con el mayor número de días en prono y tener ciclos de prono de más de 24 horas. Por eso un poco lo que les decía al principio, que todavía está muy discutido cuál es la cantidad de tiempo ideal en términos de no exponer a nuestros pacientes al desarrollo de las complicaciones del posicionamiento. Respecto al prono vigil, 2 palabras, muy discutido en la pandemia, un poco se lo observó clínicamente, en los pacientes con COVID que veíamos que tenían hipoxemia severa, observamos que una maniobra relativamente sencilla, un paciente vigil y colaborador, lo dábamos vuelta y la oxigenación mejoraba. Bueno, lo importante es saber que todavía no está del todo claro si esto es así en términos de reducir la tasa de intubación. Sí, evidentemente mejora la oxigenación, probablemente en forma transitoria, aunque un poco más discutido si termina al final del camino reduciendo la complicación que sería llegar a la ventilación mecánica. Hay 3 trabajos, el primero fue un trabajo español, un trabajo observacional y prospectivo multicéntrico que evaluó la falla en el tratamiento, es decir, aquellos pacientes que a pesar de que los pronábamos vigil, los pacientes terminaban intubados. Eran 199 pacientes con 199 pacientes con cánula de alto flujo. No encontraron diferencia en el grupo que estaba pronado y en el grupo que estaba
que estaba en supino. Se intubaron una misma cantidad de pacientes. Posteriormente, en Italia, otro grupo observó lo mismo, pero en este caso un trabajo prospectivo multicéntrico, pero evaluó también el impacto en la oxigenación y cuánto toleraban los pacientes estar despiertos y en prono. Y la verdad que la tolerancia fue bastante buena, el 84% pudo tolerar más de 3 horas, y sí observaron una mejoría significativa en la oxigenación, lo cual era lógico por lo que pensamos fisiológicamente que puede ocurrir en un paciente ventilado y en un paciente en ventilación espontánea. Y finalmente, un estudio bastante nuevo, un meta-trial, es decir, un trabajo que unifica un montón de trials, de trabajos ciegos y randomizados, un trabajo multicéntrico de Lancet de este año, que evaluó la falla en el tratamiento, lo mismo, es decir, si los pacientes terminaban siendo intubados o no, y también la mortalidad, y encontró sí que los pacientes que se pronaban en forma vigil tenían menor riesgo para la intubación y menor mortalidad final. Esta es la mejor calidad de evidencia que tenemos actualmente, este estudio de Lancet, es decir, la verdad que es una maniobra que tiene muy pocas complicaciones en el paciente vigil, que vale la pena intentarlo, sobre todo basado en este último trabajo, que sí, para tener en cuenta, puede haber algunas complicaciones en términos de monitoreo, que uno no termine retrasando la intubación en el paciente que sí lo va a necesitar, pero que parece ser segura, bien tolerada, y que puede incluso disminuir la mortalidad. En resumen, el decúbito prono reduce la mortalidad en pacientes con distrés moderado a severo, es decir, en aquellos pacientes que tienen una PAFI menor a 150. Sí, todavía muy discutido cuál es el tiempo ideal de los ciclos de prono. Esto genera bastante debate todavía. Creo que lo mínimo es un ciclo de prono de 17 horas, con un ciclo intermedio de supino de al menos 17 y evaluar si requiere repronarse nuevamente, aunque sí sabemos que son seguros los ciclos de al menos hasta 36 horas en términos de no exponerlo a mayor riesgo de escaras, de lesiones en los plexos braquiales o de complicaciones asociadas a la maniobra. Como dijimos, el prono vigil es seguro, aunque requiere bastante monitoreo para no retrasar la intubación. Algunas escalas clínicas pueden servir, sobre todo en los pacientes que tienen calor alto flujo. Hay un score que se llama score de ROX, que evalúa la oxigenación, y otro, un score de Cabrini, que evalúa la mecánica ventilatoria. En estos pacientes hay que tener un monitoreo muy estricto para que no se nos pasen a estos pacientes y al intubarlos en forma retardada tengamos un aumento de la mortalidad. Y sí entender que en el decúbito prono, tanto vigil como en el decúbito prono en el paciente ventilado, hay muy pocas contraindicaciones formales para su indicación, que uno, ante la duda, debería pronar a todos los pacientes que tengan indicación, y sí entender que hay algunos subgrupos de pacientes, principalmente la inestabilidad hemodinámica severa y el paciente con hipertensión endocraniana, en que la maniobra no es realizable. Se recomienda fuertemente entrenar al personal, tener un equipo de prono, tratar de que todo el equipo sepa cómo se maneja cómo se maneja el equipo cuando uno debe pronar, y que no tratar de hacer cosas heroicas, sino algo más bien estandarizado y protocolizado, y contar con un checklist previo a iniciar la maniobra. Por supuesto, lo mismo, contar con protocolos, ahora les va a mostrar a Néstor un poco de eso, para monitorear las complicaciones y los cuidados de enfermería, que finalmente terminan siendo lo que más daño le genera al paciente que está en prono durante mucho tiempo. Así que, como dicen los Rolling Stones, uno no siempre puede tener lo que quiere, pero si lo intenta, a veces consigue lo que necesita. Les agradezco muchísimo por la atención y lo dejo a Néstor y quedamos a la charla para cualquier duda, comentario y poner puntos en común. Muchas gracias. Sí, te voy a pedir que dejes de compartir entonces, Indalecio, así le damos lugar para que pueda compartir Néstor. Y las preguntas, como bien dijiste, yo creo que va a ser mejor que las hagamos sobre el final, porque seguramente si te hacen preguntas ahora, quizás estén dentro de los temas que pueda hablar Néstor, ¿no? Así es. Maravilloso. Perfecto. Néstor, yo sigo viendo Sí, sí. la pantalla de Indalecio. Si A ver, ahí está, perfecto. Ahí está. Listo, te dejo entonces, Néstor. Ok, unos segundos. ¿Se ve bien? Se ve muy bien, se ve perfecto y se escucha perfecto también. Bien. Bien, buenas tardes a todos de vuelta. Básicamente Inda nos contó
quienes tienen indicación de prono y por qué es tan importante el prono. Y yo creo que la palabra mágica, decirlo así, no es decirle palabra mágica, pero decirle que es reduce la mortalidad. Y qué tan importante es que nosotros, quizás muchos enfermeros que conozcamos, qué maniobras o qué situaciones puedan reducir la mortalidad. Y con esto quiero dejarle esta frase, que todo lo que hagamos o dejamos de hacer sobre los pacientes tiene implicaciones directas en su morbimortalidad. Esto quiere decir que hay situaciones, la gran mayoría de las situaciones que nosotros las hagamos o no las hagamos o las hagamos mal, pueden tener implicancias directas en la morbimortalidad de los pacientes. Esto quiere decir que si yo en un paciente séptico no le paso adecuadamente los antibióticos en tiempo y forma y freno esos antibióticos y los paso mucho tiempo después, esto puede repercutir en la mortalidad de los pacientes en sepsis. Imagínense en prono, que si yo no roto el paciente, no hago los cuidados que sean necesarios para estos pacientes, esto puede tener implicancias en la aparición, lo que vamos a ver, de úlceras por decúbito, de lesiones por decúbito, o en lesiones neuropáticas como las mostró Indalecio. Y también decisiones que toman nuestros gerentes, nuestros directores, nuestros supervisores, de dejar, por ejemplo, un enfermero con 4 pacientes pronados, ¿sí? ¿Qué nivel o qué calidad de atención le podríamos dar a esos pacientes si tenemos una relación enfermero-paciente tan baja? ¿Sí? Así que ese mensaje también va a aquellos que nos gestionan a nosotros los enfermeros para tratar de tener no solamente alta formación de los enfermeros o del personal de salud en la atención de pacientes clínicos, sino también tener el personal adecuado para atender a estos pacientes, ¿sí? Ya habló un poco Indalecio de todas las complicaciones que puede tener el decúbito prono, no solamente al realizar la maniobra, sino al dejarle a ese paciente ahí en decúbito prono. En una pequeña muestra de unos españoles, en el 2017, son 38 pacientes nada más, ellos evidenciaron, ¿sí?, que la gran complicación, la mayor parte de las complicaciones estaban relacionadas con las úlceras por decúbito, obviamente también asociada a la mayor cantidad de horas que estaban estos pacientes pronados. Obviamente es directamente proporcional a la aparición de úlceras por decúbito a las horas que está el paciente. Pero otra cosa también, que estos pacientes que otra complicación o efecto que tenía el estar pronado es que el 82% de estos pacientes no recibían un aporte nutricional adecuado, sobre el aporte nutricional lo podemos hablar en otras sesiones, ¿sí? Así que vean la cantidad de complicaciones que puede tener la pronación, ¿sí? Y dejarlo en un paciente prono, y mientras más horas esté, más complicaciones va a tener. ¿Conocen el estudio de Cubitus? Una muestra que se llevó a nivel mundial, sobre la prevalencia y los factores asociados a las escalas, y lo que muchos hospitales de aquí a Argentina también participaron, y que ellos vieron que el 60% de las úlceras por presión eran adquiridas en la terapia, en la unidad de cuidados críticos, y el 37% eran a nivel sacro, y que a mayor profundidad y a mayor gravedad de estas lesiones aumentaba la morbimortalidad de estos pacientes. Y obviamente ya en COVID empezaron a aparecer, en la era COVID empezaron a aparecer los estudios sobre las lesiones por presión. Fueron los chinos también que lanzaron los primeros trabajos, y ellos evidenciaron también la aparición de lesiones en el rostro, ¿sí? No solamente este trabajo está bueno porque no solamente muestras sobre pacientes, sino también lesiones sobre el personal, ¿sí? Estos eran los puntos que siempre hablábamos de dónde se pueden formar las lesiones por decúbito, y podemos nombrar muchísimos. Pero yo lo que les quiero mostrar en este momento son imágenes crudas, imágenes que las fui recopilando durante toda esta pandemia. Tuve la oportunidad de trabajar no solamente en el Hospital Italiano, sino en 2 lugares más en plena pandemia, y también son imágenes que me aportaron muchos colegas, y las quiero dejar ahora para que les genere ese impacto y la importancia de cuidar bien al paciente. Esos son lesiones en el tórax y en el abdomen, ¿sí?
Fíjense una mama de una señora, cómo quedó después del decúbito prono. Fíjense las lesiones en los miembros inferiores, con más frecuencia en las rodillas. ¿Sí? Fíjense cómo cuidar. No solamente nos podemos especificar la profundidad de esta lesión, sino que también tiene todo un edema en la rodilla. Lesiones que pueden pasar de casi desapercibidas, como estas en los pies. ¿Sí? Las lesiones en el rostro. A esta paciente la conocemos muy bien. Tenía puesto un Duoderm, si puedo decir la marca. Tenía puesto aquí un Duoderm, ¿sí? Y estuvo 24 horas en prono y generó esta lesión. Y fíjense cómo posteriormente al otro día, con todo el edema y toda la inflamación que tenía en ese lugar. El edema periorbital, ¿sí? Como queda después de varias horas de prono, el edema en los labios, ¿sí? Y que este edema en la boca, en los labios, genera muchas complicaciones y muchas están relacionadas a la sujeción del tubo endotraqueal, así que ojo con el tipo de sujeción que elijan y con lo fuerte que uno se quiere empecinar en apretar uno piensa que quiere cuidar que no se extuben en los pacientes, que no salga en forma accidental, pero a veces no piensa en lo que puede generar que esa sujeción esté muy, muy ajustada. Fíjense las lesiones que provocan al estar muy sujetos en la cinta hilera, que la conocemos todos, ¿sí? Y fíjense esto, después de estar mucho tiempo en decúbito prono, cómo queda ese tipo de lesiones y obviamente de no cambiarlo, ¿sí? En el año 2019, este es un caso nuestro, en el año 2019, más o menos, no sé si recuerdo que fue julio o agosto del 2019, tuvimos un paciente joven, H1N1, que se estresó, lo tuvimos que pronar. Después de, creo que eran 16 horas de prono, que en ese momento era lo recomendable, nos supinamos y encontramos esta lesión que no parecía grave. Tenía puesto un dispositivo ahí en el tórax, con buena intención, quizás con buena intención de que no generarle otras lesiones, pero esta lesión se puso mucho más grave pasando los días e inclusive requirió cirugía plástica. Esto fue un disparador para nosotros para decirnos, y nos preguntamos, ¿estamos haciendo bien las cosas? ¿Qué podríamos mejorar? Y es ahí que nos juntamos con Indalecio, con el grupo de inmunología crítica, la residencia de enfermería con el grupo de inmunología crítica de nuestra terapia, y pensamos y creamos este protocolo para estandarizar los cuidados de enfermería en el paciente con decúbito prono, cuyos objetivos era obviamente estandarizar los cuidados para realizar la maniobra, prevenir los accidentes en la rotación y reducir las lesiones asociadas a este decúbito. Creamos en todo ese contexto que había intervenciones previas a la rotación. Generalmente cuando nos dicen que vamos a tener que pronar a un paciente porque la PAFI es menor a 150, ya hicimos todo, está optimizado el paciente, pero la PAFI sigue siendo baja, tenemos bastante tiempo para poder programarlo. No es una urgencia, no se va a morir inmediatamente ese paciente porque nos da un poquito de tiempo para preparar. Tenemos que preparar toda la habitación, toda la cama, preparar al paciente y contar con el recurso humano y material posible para poder realizar que la maniobra sea segura. Entonces debemos tomarnos nuestro tiempo, no tampoco 1, 2, 3 horas esperándole, diciéndole al equipo, no, esperen que no tengo, pero tenemos un tiempo para poder programarlo para que las cosas salgan bien. ¿Sí? Filmamos, ya después ya Indalecio les mostró el video, y obviamente unas intervenciones post-rotación que se las vamos a mostrar después. Nuestro protocolo también cuenta con insumos, donde contábamos con almohadas, que las llamamos hueveras, después se las muestro, geles pequeños, geles posicionadores para zonas de apoyo, cuñas, una especie de triángulos de plástico duro para poder hacer la rotación de decúbito, ahora también se las muestro, cremas o soluciones para la prevención de las lesiones por presión. Nosotros contamos con los ácidos grasos hiperoxigenados que tienen bastante evidencia de protección de la piel, electrodos, dispositivos para fijación de sondas, tubos, la caja de intubación endotraqueal fuera de la habitación con el runner y obviamente un carro de paro cerca. Electromedic cuenta con muchísimos materiales para protección de
de las lesiones, ¿sí? En los pacientes con decúbito prono o no. Y cada posición, cada posicionador está hecho para cierta posición. Hay posicionadores que están hechos para el rostro derecho, otros rotadores para posición con la cabeza en forma lateral, ¿sí? Y hay geles hechos para los talones, para las manos, ¿sí? Hay muchos productos hechos para estos tipos de pacientes. Cualquier cosa lo hablan con Edgardo de Electromedic. Nosotros también, aparte de tener estos insumos, contábamos con estos geles de Electromedic, también creamos para individualizar nuestras rotaciones, creamos otro kit de prono, ¿sí? Con estas almohadas de polietileno, poliuretano, no me sale el nombre, que son las típicas almohadas o son típicos almohadones que se utilizan para los aislamientos acústicos en las salas de grabaciones, son iguales a esos. Que a esas almohadas tenemos un personal administrativo que se llama Juan, ¿sí? Que nos ayuda con los insumos. Él creó estas almohadas y las llenó con gel ecográfico, las selló y con eso les dio la protección y la consistencia adecuada para proteger de lesiones a estos pacientes. También creó otro tipo de almohadas y geles, y estos son los posicionadores, los triángulos posicionadores que los tenemos ya hace bastante tiempo en el hospital, que nos permite rotar al paciente, cambiar de posición, del ángulo de la posición a los pacientes, sean de cúbito dorsal o en decúbito prono. Y aquí está Juan, el creador de todos estos almohadones que nos sirvió durante el periodo pre-pandemia. Como anécdota, mandamos a comprar muchos de estos almohadones y decimos, ¿dónde vamos a meternos tantos almohadones o qué vamos a hacer con tantos almohadones? Y la incidencia o la cantidad de pronos que teníamos antes de la pandemia era muy poco, y cuando llegó la pandemia dijimos, bueno, gracias al cielo, gracias a Dios que tenemos todo este equipo, e inclusive todo este equipo nos alcanzó para todos los pacientes que teníamos en prono. También después pueden pedirnos y les pasamos el enlace para ver los videos donde cómo se fabrican esos dispositivos. Nosotras, nuestras recomendaciones es, al tener pronado al paciente, colocar un almohadón, y tenemos diferentes tamaños de almohadones porque cada almohadón debería adaptarse al paciente y no el paciente al almohadón. Uno de estos almohadones debería estar puesto en la cadera, obviamente cuidando los genitales en lo que es el sexo masculino, los que tengan genitales. Y otro almohadón en el tórax, ¿sí? Cerca de los hombros, también cuidando, había almohadones hechos para las personas que tenían mamas, ¿sí? Y lo esencial de esta posición es que deje caer el abdomen. Como la mayoría lo experimentó en las terapias intensivas, la mayoría de los pacientes que pronamos eran hombres, ¿sí? Con sobrepeso, entonces la mayoría tenía un abdomen globuloso. Esto ayuda a que el abdomen caiga, ayuda a reducir, obviamente, la presión abdominal. Si el abdomen está apretado, no tenemos ningún tipo de protección aquí, ningún tipo de almohadón, va a aumentar la presión intraabdominal, eso hace que pueda aumentar la presión intratorácica y con eso aumenta todas las presiones a nivel pulmonar, aumenta el driving pressure, aumenta la plató, la presión pico, y eso hace que no podamos ventilar bien el paciente, ¿sí? Entonces, esta es una de las recomendaciones que no solamente las hacemos nosotros, sino hay muchas guías que lo recomiendan, que el abdomen quede caído, ¿sí? Otra recomendación que hacíamos es que estos triángulos posicionadores, cada 2 horas sea posicionado para poder, obviamente, decubitar al paciente 20, 30 grados, y con eso cambiar las zonas de apoyo, que eso sí está muy demostrado por todas las sociedades científicas que recomiendan cómo rotar a los pacientes para prevenir las lesiones por decúbito, donde 20, 30 grados es suficiente cada 2 horas, ¿sí? Esta es la posición, perdón, la posición del nadador, después le hablo un poquito de ella. Y la recomendación es tener al paciente en tren de Lemur invertido. ¿Qué quiere decir esto? Que la cabeza esté a un nivel por encima de los pies. Esto permite que haya menos edemas en el rostro, ¿sí? Y también
Obviamente evitamos con eso las microaspiraciones que pueda tener un abdomen distendido, y también que nos permite que el paciente se pueda alimentar correctamente, que ya les adelanto, la nutrición enteral, el prono, no es una contraindicación para la nutrición enteral, ¿sí? Esta es la recomendación que hacíamos nosotros en cuanto al el posicionamiento de los pacientes en prono, ¿sí? Habíamos creado para aquella época un registro del paciente que se iba a pronar, las lesiones que tenías previas a la rotación y las lesiones que tenía posteriores, ¿sí? Con un esquema, un pequeño esquema de cómo ir rotando este paciente. Lamentablemente esto, cuando llegó la pandemia, no lo pudimos poner en práctica en la pandemia, ya que nosotros entramos a las áreas de COVID y no teníamos papeles. ¿Saben? Nosotros tenemos historia clínica informatizada, y no usamos ningún tipo de papel, así que esto dificultó, y aparte con la gran carga laboral, esto nos dificultó muchísimo poder registrar. Pero unos colegas en Mar del Plata, esto fue gentileza de unos colegas en Mar del Plata, pudieron hacer esto, modificaron este protocolo y lo que hicieron es plastificar estas guías, ¿sí? Y lo que pusieron en la cabecera de la cama de los pacientes, y ahí registraron los tipos de lesiones que tenían, ¿sí? De las lesiones cutáneas, a qué nivel estaba el tubo endotraqueal, ¿sí? Y ponían un pequeño esquema de cómo rotar o cambiar de posición a los pacientes. Así que felicitaciones al equipo de Mar del Plata. Ya les habló Indalecio de cómo nos posicionamos, cuánto recurso humano necesitábamos para pronar al paciente. Ese era nuestro esquema antes de la pandemia. Saben ustedes, y muchos los vivieron, que a veces podríamos hacerlo con 3, 4 personas, más en los turnos noche, fin de semana, o en unos lugares donde contamos con poco personal, pero había pacientes muy obesos que a veces necesitamos mucho más personal para poder rotar y darle un poquito más de seguridad a esa pronación. No les quiero mostrar el video, ya les mostró Indalecio de cómo filmamos nosotros, cómo hicimos ese entrenamiento a todo el personal antes de la pandemia. Sí quiero hablarles un poquito de la posición del nadador. Mucho se habla de la posición del nadador, y mucho se discute también para dónde va la cabeza y para dónde va, y para el lado del tubo endotraqueal, para el lado de que gira la mano. Yo no soy nadador, no soy Meo Lance, pero les quiero decir que el nadador, cuando nada en crawl, una mano va hacia adelante, la cabeza está lateralizada cuando la otra mano está hacia atrás, ¿sí? Solamente la cabeza va baja mirando la línea que guía hacia dónde tiene que ir, ¿sí? Si no, con la cabeza cuando está lateralizada está del lado de la mano que está debajo. Pero muchos recomiendan, hay recomendaciones muy fuertes en muchas guías, la gran mayoría de las evidencias, hay muy poca evidencia de por qué, sino que hay mucha recomendación de expertos nada más, que indican o recomiendan que la cabeza debería ir del lado de la mano que está hacia arriba, ¿sí? Siempre y cuando no genere muchas complicaciones con la vía aérea artificial, e inclusive muchos lugares donde ponen otra mesa extra, otra mesa de comer o lo que sea, para posicionar la mano fuera de la cama, ya que cualquier posición extrema, cualquier posicionamiento extremo de la cabeza, de los miembros, puede causar generalmente extensión de los nervios. Eso lo que contaba Indalecio, que puede causar muchas neuropatías después. El paciente le duele muchísimo las manos, le puede doler mucho los pies, por culpa de que causamos una posición viciosa al estar pronado, y más si no se lo movió durante 24 o 36 horas. Fíjense que no solamente es importante tener un protocolo, sino importante tener gente entrenada y que lo haya leído. Cuando comenzó la pandemia, tuvimos que obviamente reeducar y decirle que estaba bien hacerlo y qué cosas no. Por ejemplo, este era un paciente nuestro que nosotros recomendamos hacerlo así, poner para que el abdomen, no, encontramos al paciente pronado, ¿sí? Con 2 almohadas puestas sobre el paciente, con la cabeza extendida hacia atrás en una posición viciosa, ¿sí? Y esto generó obviamente lesiones en este paciente. Y ni hablar de las lesiones
neuropáticas que puede generar cualquier posición viciosa de los miembros superiores o inferiores, ¿sí? Así que es importante en qué posición dejamos al paciente y los invita a que cada uno se acueste y busque qué posición, que se acueste en prono y vea qué posición les cuesta más o qué miembro superior debería quedar arriba o abajo para ver cómo se sentiría, obviamente, simulando estar en prono. También hay lugares donde lo que hacen es bajar el colchón, ¿sí? Para que la cabeza quede sin almohada, sin nada, y poner un posicionador ahí. También, siempre dependiendo de la institución, deberían adecuarse, como ya les dije a un principio, ya deberían adecuarse según sus recomendaciones, según su experiencia y según lo que hayan leído y vayan visto, deberían adecuarse a cada institución, usar las maniobras que les sean más fáciles a ellas, pero que no perjudiquen al paciente, ¿sí? Lo que les genere menos trabajo y menos complicaciones, esas situaciones deberían instalarse en los pacientes, ¿sí? Ya les habló un poquito Indalecio sobre el checklist. Este checklist los hicimos ya en plena pandemia, donde obviamente agregamos el equipo de protección personal, y fíjense que tenemos muchas consideraciones previas al rotar, no solamente que cuestiones médicas, por ejemplo, tiene contraindicaciones, o cosas de seguridad como que esté la caja de intubación. Tenemos que nosotros los enfermeros hacer las higienes, que sean higiene bucal, higiene ocular, curar las heridas que tenga que curarse inmediatamente, que van a quedar después cubiertas por el decúbito, por el prono. Lubricar los ojos, está muy recomendado lubricar los ojos y ocluirlos, cambiar la fijación y fijar muy bien el tubo endotraqueal y documentarlo, ¿sí? Tenemos que detener la nutrición enteral, aspirar si fuese necesario, ¿sí? Deberíamos retirar las infusiones que no sean primordial, ¿sí? Si tenemos un plan de hidratación lo podemos retirar, ¿sí? Obviamente verificar la longitud de todas las guías, de todos los perfus para que nos llegue a la hora de hacer la maniobra. Los drenajes, si tienen el drenaje de tórax, tener en cuenta eso. Documentamos ya si tiene lesiones y nosotros solíamos poner este gel Linovera, que es ácidos grasos hiperoxigenados. Antes de hacer la maniobra, obviamente cuando íbamos a hacer la maniobra, contar con el equipo necesario, verificar el ventilador, setear las alarmas, ver la estabilidad inmediatamente, que esté totalmente sedado y bloqueado en RAS de menos, ¿sí? Si es necesario hacerlo, hacer bolos, ¿sí? Verificar que esté todo el equipo y todos los insumos necesarios. Y una vez hecho la maniobra, ahí seguimos trabajando nosotros y verificamos que el buen posicionamiento del tubo endotraqueal, colocamos el monitor multiparamétrico con más prioridad el saturómetro para ver cómo está saturando el paciente. Podemos, y muchas veces el paciente queda desaturando un tiempo largo y a veces estamos al lado rezando para que aumente esa saturación, ¿sí? Verificamos los parámetros del ventilador, aseguramos la guía de fusión, colocamos lo que habíamos retirado, verificamos el drenaje tórax que no quede clampeado, controlamos muy minuciosamente las áreas que van a quedar bajo presión, ¿sí? Verifiquemos de vuelta el tubo endotraqueal con su fijación, que no esté presionando los labios. En muchos lugares, en un tiempo, ahora ya de menos, se anticoagulaba a los pacientes por unas teorías que había de microtrombos en los pulmones, se anticoagulaban a los pacientes con COVID, y esto generaba que después aumente los sangrados, y hemos visto muchos sangrados a nivel bucal, ¿sí? Al estar anticoagulados estos pacientes, he visto en otras instituciones. Nos fijamos que no haya mucha presión en los ojos, las orejas que no estén dobladas, la sonda nasogástrica que no comprima la nariz, ¿sí? Podemos reiniciar la alimentación si no hay contraindicación. La sonda vesical que esté asegurada y que los genitales masculinos no queden bajo presión. Verificamos todo, que la cama esté en tren de lémur invertida a 30 grados. Y obviamente una vez que está en ese tiempo,
debemos asegurar y cuidar las secreciones, ¿sí? Más las secreciones, la saliva, las secreciones que salen por la nariz y por la boca, de que estén el menor tiempo posible con ese pañal. Generalmente la gran mayoría de las instituciones ponemos un pañal para que salgan que queden las secreciones ahí. Recuerden que cualquier cosa húmeda, más las secreciones de la boca, la saliva, a los gram negativos y a los hongos les encanta estar en ese lugar, así que también de esa manera podemos reducir un poquito las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que ya lo hablaron en la charla anterior. Obviamente no es dificultoso cambiar la fijación del tubo endotraqueal, pero la higiene bucal la podremos hacer igual, y la aspiración de secreciones bucales y endotraqueales la podemos hacer igual. Así que los invito obviamente a todos que no tengamos al paciente tanto tiempo con el rostro húmedo, ¿sí? Y obviamente tratar de cuidarlos en ese sentido. El MP3, ¿sí? el que más prefieran ustedes, ¿sí? Para realizar la maniobra. Y les muestro rapidito un video. Estos son unos españoles ya en pleno COVID, realizando otra maniobra diferente a la nuestra, que también nosotros la utilizamos, que la decimos la tarta, la empanada, el sándwich, la comida que más prefieran, el caramelo, que es más que nada es que poner ya las almohadas antes de, cuando el paciente está en decúbito supino, colocar las almohadas ahí, los pañales, todo lo que va a quedar debajo, el paciente ya colocarlo todo ahí cuando esté en decúbito supino, se coloca ahí las sábanas, y de esa manera se va enrollando todo. Se asegura la sonda vesical, las guías y todo. Lo que se hace es hacer, como le digo, una especie de repulgue, por eso muchos le dicen la tarta, la empanada. Esta maniobra se utiliza en muchas instituciones, para algunos les gusta más, otros menos. A mí me gusta esta maniobra, la encuentro mucho más fácil, ¿sí? ¿Alguien indica hacia dónde deberemos ir? Y de esa manera queda decubitado en prono este paciente. Después los invito a elegir qué maniobra y contarnos qué maniobra utilizan ustedes, ¿sí? Lo importante también después de esta maniobra y de generar es también que tengamos protocolizado o que tengamos bien educado a todo el personal de cómo hacer las maniobras de cambio del rostro, de cambio de posicionamiento de los miembros superiores y del rostro, ¿sí? Nunca hacerlo solo, esto por más experiencia que tengamos, intentar hacerlo mínimo entre 2 personas para evitar que tengamos accidentes, ¿sí? Sé que a veces hay mucho trabajo, pero es crucial para evitar los accidentes, tratar de hacerlo con más personal, ¿sí? De esa manera, cada 2 o 4 horas, y si hay mucho trabajo, una vez en el turno, por lo menos, tratar de cambiar la posición del rostro y de las manos del paciente. ¿Vieron? Esta es la posición del nadador, ¿sí? También con una anécdota nada más, contarle que tuvimos la experiencia también de hacer el prono con un paciente con ECMO, ¿sí? En otra charla, si quieren, hablaremos de ECMO, pero esta es una membrana extracorpórea donde saca sangre y la devuelve oxigenada en pacientes altamente hipoxémicos. Y si creen que a veces que el prono es difícil de hacerlo, imagínense con un paciente que tiene 2 cánulas, una colocada a nivel femoral y otra a nivel yugular, lo difícil y la cantidad de personal que se requiere para poder hacer que esta maniobra sea segura y que las cánulas no salgan, ¿sí? Así que esta simple anécdota, en nuestra experiencia tuvimos 2 pacientes que tuvimos que pronar con ECMO, uno COVID y otro no COVID. También es importante realizar antes, en todo paciente en realidad, utilizar una escala de riesgo. La que más utilizamos nosotros es la escala Braden,
¿sí? Si bien, y quizás le pase a usted, y con todas las escalas de riesgo, cuando ingresa el paciente al área COVID, quizás no es un paciente que tenga escalas de valoración de riesgo muy altas, ¿sí? Si le hacemos una Pache, si le hacemos un Braden, vamos a ver que no es de tanto riesgo, ¿sí? No tiene tanta mortalidad en ese momento, pero el día que ese paciente hay que ventilarlo o pronarlo, todas las escalas, inclusive el TIS, el NAS y el Braden son de muy elevadas, ¿sí? Y para terminar, les quiero mostrar una pequeña revisión de un artículo que salió hace poquito, y que más o menos que habla de todo lo que estamos charlando nosotros, que antes de colocar a los pacientes en decúbito prono, las principales recomendaciones son realizar una evaluación de la piel, ver qué lesiones tiene, ¿sí? Antes de rotarlo, usar dispositivos de redistribución de peso, estas almohadas, estos posicionadores que les recomienda Electromedic, seleccionar un colchón apropiado, ya la mayoría tenemos, creo que la gran mayoría de los hospitales tienen los colchones de aire. Asegúrese que el dispositivo de sujeción del TED sea el adecuado. Use un líquido formador de película, como les contaba, nosotros utilizamos los ácidos grasos hiperoxigenados, pero puede utilizar cualquier líquido. Lubricar los ojos y cerrarlos con cinta adhesiva o con alguna cinta que obviamente no lesione la piel. Una vez colocado el paciente en decúbito prono, se recomienda por lo menos utilizar la posición del nadador y recomendar por lo menos reposicionar el paciente cada 2 horas y mantener obviamente la piel limpia. Cuando el paciente se reposiciona en decúbito supino, se aconseja a los profesionales que evalúen los puntos de presión, ¿sí? Y promover obviamente una movilización temprana. Ok. Y nada, y para terminar, unos pequeños mensajitos para llevar a casa, que el prono es una maniobra que sí reduce la mortalidad en el estrés. Se necesita recursos humanos entrenados para la indicación, ¿sí? No solamente para la indicación, sino para la realización y para los cuidados posteriores. Que los cuidados de enfermería en la posición prono, ¿sí? Son fundamentales para evitar lesiones, eso ya lo sabemos, ¿sí? Y el uso de dispositivos para reducir las lesiones por presión, ¿sí? Se recomiendan todos estos dispositivos y se recomienda el entrenamiento del equipo multidisciplinario, no solamente el médico ni el kinesiólogo ni el enfermero, sino todo el equipo de salud debería estar habituado a hacer esta maniobra. Como le digo, nosotros tenemos en el hospital, tenemos 2 personas que se llaman rotadores, que son 2 personas grandotes que nos ayudan a rotar y pesan los pacientes. Ellos nos ayudaron mucho a hacer las maniobras pronos. Y obviamente, como ya también justo lo dijo Indalecio, que es aconsejable el uso de un checklist para hacer la maniobra un poco más segura, ¿sí? Así que les doy las muchas gracias por haber escuchado esta charla, y cualquier cosa nos escriben a Edgardo, nos escriben a Indalecio, a mí, y para comentarnos su situación, para hacernos preguntas más personales o para pedirnos recomendaciones. Así que muchas gracias de vuelta a Electromedic, y abrimos este espacio de preguntas. Muchas gracias. Bueno, veo muchísimos agradecimientos, sobre todo, particularmente, tanto a Indalecio como a vos. Gracias a Electromedic también, muchas gracias, las retribuyo. Me pasó lo que no me pasó nunca. O sea, creo que fueron tan completos, cada uno en su ponencia, que no veo preguntas. O sea, que quedaron todos tan conformes. Incluso Indalecio pasó también ahí un link que estaba roto el link, pero ya lo corregí, lo puse nuevamente, así que pueden verlo en el chat. Es para ver el protocolo para la estandarización de los cuidados de enfermería en el paciente con decúbito prono, el cual ambos exponentes de hoy son los autores. Súper interesante. Así que los invito a que lo vean e incluso que lo descarguen como para tener como material de información que está súper completo. A ver, yo quería Roxana Romero. Gracias, Graciela. Roxana Romero, yo quería saber sobre el uso del aerosol con silicona.
¿Qué quería saber Roxana Romero? Ayelén Vaquero dice, muy claro, se entendió y lo más importante es que hablaron de las complicaciones que nos están pasando a todos. Bueno, eso es un poco la idea y de hecho así comenzó precisamente la charla, tanto Néstor como Indalecio. Estela Maris dice, no pude descargar en PDF, gracias por la claridad del tema. Si ves, Estela Maris, yo coloqué la corrección de ese link para que lo puedan ver y puedan ingresar. A ver si me quedó. Sí, ahí va de nuevo. Ahí está de nuevo como para que puedan ingresar. Roxana Romero dice, ¿hasta qué punto es bueno usarlo? Para que voy una vez más para atrás, porque escribimos mitad de palabras y en el medio hay un montón de gente escribiendo. Yo quería saber sobre el uso del aerosol con silicona. ¿Hasta qué punto es bueno usarlo? Perdón por la desprolijidad, pero estoy leyendo oraciones en el medio nada más. No sé si Néstor está en condiciones, ¿es una pregunta eso? ¿El aerosol siliconado es el aerogal? Nosotros estuvimos un tiempo, la realidad es que no hay ninguna recomendación, hasta lo que yo sé, no hay ninguna recomendación para utilizar. El aerogal es para el auto, digamos. Que yo sepa, no, si bien lo usamos, y nuestro hospital también lo usó durante un tiempo, se sacó de circulación y utilizamos lo que estos son los ácidos gasos hiperoxigenados. Linovera es una de las marcas que tenemos y otras marcas, pero no sé ni de ninguna recomendación científica que diga que se puede usar la silicona. Sí, otras soluciones, digamos. Pero Bueno, los ácidos grasos hiperoxigenados sí hay mucha evidencia sobre eso. de hecho, ahí creo que Catalina está de acuerdo con lo que vos estás diciendo. El aerosol solo sirve para hidratar, pero lo que verdaderamente previene las escalas es la rotación, que es a lo que 100%. hicieron tanto hincapié precisamente, incluso teniendo personas exclusivamente para esto, ¿no? O sea, y aún Sí, así 100% todo, sí, de acuerdo con Catalina. sí. Si bien puede haber algo de evidencia que se nos haya escapado, hasta lo que todos sabemos, las recomendaciones son rotar. O sea, el punto clave ahí es la movilización del paciente. Eso está clarísimo, que es lo que evita las escalas. O previene la progresión de las que ya están instaladas. Ahora, no hay ninguna solución mágica, al menos que yo sepa, en términos de prevención si el paciente está quieto. Definitivamente. Por eso, incluso hasta más allá de lo experimentados que puedan llegar a ser los rotadores, el hecho de tener un checklist como para ir viendo tac, 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 marcar cada cosa es realmente importante. O sea, que el protocolo se mantenga como para tener la seguridad de que no se saltea ningún paso, ¿no? O sea, todo hace a la estandarización y al buen resultado finalmente del procedimiento. Alfio pregunta, ¿cuáles son los criterios para decidir cuándo realizar decúbito prono en paciente vigil? Buena pregunta. Probablemente no respondía en términos de evidencia actual. Yo creo que el candidato a hacerle decúbito prono que está vigil es aquel paciente que uno ve que empieza a requerir más cantidad de oxígeno, o sea, el paciente que no requiere oxígeno sin duda no lo haría, y que con una poca cantidad de oxígeno no termina de saturar bien, es decir, tanto por cánula nasal como con máscara de reservorio no oxigena. Pero cuidado con el prono vigil, porque uno pierde un poco el monitoreo clínico en términos de la mecánica ventilatoria. Es decir, uno no observa cómo el paciente respira por estar dado vuelta y a veces puede creer que porque tenga una mejoría exclusivamente de la oxigenación, que el paciente está mejor. El paciente, la función respiratoria no es solamente el intercambio gaseoso, sino también la función ventilatoria y muscular. Es decir, que el paciente nos puede estar contando mucho con la mecánica respiratoria, si usa músculos accesorios abdominales, si tiene tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, que por ahí no podemos ver cuando el paciente está programado en forma vigil. Así que, si bien evidentemente por la evidencia actual tiene algún beneficio, hay que tener un monitoreo bastante estricto. Yo lo usaría en ese grupo de pacientes que con el oxígeno no alcanza, bueno, ahí probaría el decúbito prono vigil sin pasarme de largo a aquel paciente que ya requiere ventilación mecánica. Muy bien, muy bien, muy bien. Nelly, que vi que había levantado la mano, por favor, escribime en el chat, así le pasamos a los profesionales la pregunta que tengas,
para evitar que puedan cargar el micrófono y cámara absolutamente todos. Edgar, vi una pregunta sobre lubricar los ojos. Sí, a eso iba a ir un poquito después. Pregunta primero, iba a preguntar sobre el parche hidrocoloide en escala, ¿de qué grado se utiliza? Mirá, nosotros los parches, como te digo, debería ser individualizado por en cada paciente. Ya Eduardo Sosa y el doctor Hernán ya hablaron sobre el uso y la prevención y la curación de las lesiones por presión, pero tuvimos nosotros un par de experiencias que pusimos. Los parches hidrocoloides igual se generaban las lesiones por presión, así que, como digo, la mejor prevención es la rotación, ¿sí? Pero deberían individualizarse en cada caso. En un lugar donde yo trabajé no utilizaban parches hidrocoloides, sino otro tipo de parches que tienen unas esponjas, les digo el nombre, se llaman Biatain, ¿sí? que hacían colocarlos en la cara, ¿sí? Y en las rodillas, donde en los lugares donde más lesiones tenían. Y les funcionaba bien, sí, la verdad que les funcionaba muy bien, para proteger más que nada las rodillas, que había mucha frecuencia de lesiones ahí en las rodillas. Entonces, todos los pacientes que se iban a pronar, ¡pum!, iban esos tipos de parches que en un principio fueron hechos para las escaras que tienen exudación, las escaras sacras que tienen exudación, y ellos los utilizaban para las rodillas, y como era triangular, lo utilizaban para el rostro. Así que por eso es dependiendo de cada situación y de cada realidad de cada institución, porque no solo cuesta conseguirlas, sino que son muy, muy caras a veces. Muy bien, el pase de factura para aquellos que no participaron del webinar del 18 de agosto de tratamiento de las partes blandas. Está en YouTube. Está en YouTube, sí, está en YouTube. El tratamiento de las partes blandas lo dieron el licenciado Sosa y el doctor Aguilar. Exactamente. Bien, la pregunta que estabas viendo recién, Néstor, ¿cómo se lubrican los ojos? No, nosotros cuando estábamos haciendo estas recomendaciones en el 2019, había muy pocas cosas, muy pocos trabajos, muy pocas revisiones sobre las recomendaciones, obviamente muy poca evidencia. Y las pocas que había decían que había que lubricar los ojos, pero no nos decían con qué, ni por qué, ni nada. Nosotros recomendamos, y después ahora aparecen, después de mucho tiempo, obviamente después de la era, ahora en la era COVID aparecen muchas revisiones bibliográficas donde sí recomiendan lubricar los ojos. Nosotros lo utilizamos con un gel, con una vaselina sólida, no me acuerdo el nombre de Indalecio, por ahí me podés ayudar, pero es una vaselina sólida que se pone, es un ungüento que se pone en los ojos y lo cerramos. Como te digo, en otras instituciones utilizaban este gel para lubricar los ojos y lo cerraban con otro apósito. Simplemente porque, y también en nuestra experiencia, tuvimos un paciente que perdió la vista de un ojo. Por esto, porque se genera mucha humedad en el rostro, hay secreciones de la boca que pueden ir al ojo, mucha humedad, muchas bacterias que le encanta la humedad, como decirles, y sobre todo muchos hongos, así que se puede infectar y ahí perder la vista. Nosotros recomendamos humedecer con estos geles y ocluir los ojos. Bien. Sebastián me está haciendo hincapié en que mire la remera que tenés puesta, la chomba que tenés puesta. Te pusiste la camiseta. Gracias a Sebastián. La camiseta de Electromedic. Sebastián te llevó de regalo una chomba de Electromedic. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias por usarla. Perdón, doctor Indalecio, si no le han llevado nada, yo no tengo nada que ver. Pido disculpas. Acá no llegó nada, ¿eh? No llegó nada por ahí para tener en cuenta, Sebastián, y a los asistentes, no hoy, porque no tengo nada preparado para hacerlo, pero prometo en algún próximo webinar hacer un sorteo con alguna de las chombas o remeras que tenemos de Electromedic
Así que para eso van a tener que estar y permanecer precisamente, porque veo que algunos ingresan y se van enseguida. A ver. Hay pacientes que están en pronovigil, pero desaturaban, y era porque se apoyaban en los codos para relajarse y no les era efectivo. Así que no está preguntando, pero en definitiva está contestando un poco ahí lo que está diciendo, ¿no? Bueno, tiene que ver con el efecto de la gravedad sobre las unidades alveolares. Un poco es cierto lo que dice. Si no generamos ese efecto a favor de la gravedad, reclutamiento alveolar y redistribución de los flujos en esas unidades alveolares, no hay efecto beneficioso. Hay una pregunta muy interesante, la siguiente de la SAFI. ¿Hay ciclos o técnicas específicas en el caso de la nutrición enteral en el prono? Ya que en fin, esa era. Ya que no, hay una de la SAFI anterior que dice, ¿anterior? con la SAFI, ¿qué valor sería la indicación en el paciente vigil para pronar y en el paciente en ARM, qué valor tiene? Bueno, respecto a la, un poco concatenando una pregunta anterior, respecto a la evidencia de cuándo es el inicio de la SAFI, bueno, la evidencia la estamos construyendo, me parece. Fíjense que todavía estamos viendo si es efectivo el pronovigil, como les conté de esos 3 artículos que había, y este último del Lancet que parece que sí lo es. Pero es algo que no se usaba antes de la pandemia. Pronovigil no existía en los pacientes con distrés, entonces tampoco hay recomendaciones universales respecto de su inicio y hemos ido aprendiendo un poco artesanalmente a utilizarlo. De hecho, nosotros en la terapia intensiva no lo solemos utilizar porque los pacientes llegan ya en situación de que requieren ventilación mecánica. Ahora, si tengo que ser coherente con la fisiopatología, ¿en qué momento iniciaría pronovigil? Probablemente cuando el paciente que requiere oxígeno no alcanza con el oxígeno. Pero repito, cuidado con que se nos pase el paciente para pasarlo a terapia intensiva o eventualmente intubado. No hay puntos de corte, lo que quiero decir, no hay puntos de corte universalmente aceptados como la PAFI en el ventilado. Ahora, respecto al valor de la SAFI en el ventilado, sí, la SAFI tiene correlación con la PAFI, aunque tiene distintos puntos de corte, de ninguna forma está recomendado utilizar SAFI en el paciente que uno presume que tiene una hipoxemia tan severa como para requerir prono. Creo que ahí el manejo tiene que ser más fino y sí necesitamos gases arteriales. Bien, 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 perfecto. A ver cuál teníamos, ¿alguna otra? Sí, hay gente que no tenía idea que estaban estos webinars, por eso piden disculpas de que no pudieron participar de los anteriores. Como bien dijo el doctor Indalecio Carboni Viso, también están todas en nuestro canal de YouTube. Ahí están preguntando y ahí estoy respondiendo lo mismo, sí, perfectamente. En el canal de YouTube, entran en YouTube, ponen Electromedic y ahí les va a aparecer nuestro canal. Si no, acabo de colocar directamente el link para ingresar a nuestro canal. Se suscriben y ahí pueden ver todos nuestros videos y a su vez también les va a llegar la notificación cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Ayelen Baqueiro, a ver. Nos quedaba pendiente la nutrición enteral, creo. Sí, también. Vamos a esa que estaba antes, es verdad. La nutrición enteral tiene que ver con la tolerancia del paciente. Lo que uno tiene que saber es que no hay una contraindicación formal al alimentar a los pacientes que están en decúbito prono, excepto que A, o tengan inestabilidad hemodinámica severa, o B, que el paciente desature a pesar del decúbito prono. Si no, uno tiene que continuar el alimento enteral. Por ahí sí es al menos recomendable que evalúen la tolerancia, es decir, el volumen que uno le infunde al paciente. Evidentemente esto es mejor cuando usa bomba de infusión continua porque evita los bolos de alimento en mayor volumen en menor tiempo y conviene tener un alimento más bien a pasar en 24 horas con menores volúmenes para mejorar la tolerancia, por algo que también habían comentado ahí de reflujo, posibilidad de vómito, menor monitoreo del estado abdominal, uno no puede tocar la panza. Y situaciones por el estilo, pero no está de ninguna forma contraindicada la alimentación enteral en el paciente en prono. Exactamente, de hecho, bueno, hablaba precisamente acerca de eso, que se broncoaspiran o termina con sonda débil.
No deberían broncoaspirarse, ¿no? Porque está el balón de neumotaponamiento, que si uno tiene los cuidados correctos del balón de neumotaponamiento y un control sobre eso, no debería pasar. Puede pasar, sí, por supuesto, hay riesgo de vómitos y eso pasa, pero bueno, si uno tiene cuidados en otros aspectos de los cuidados respiratorios, podría evitarlo también. Seguro. Me están pidiendo remeras ahora. Gracias, Sebastián. Gracias, Néstor, por mostrarla. Vamos a tener que hacer algún sorteo. Espero, por favor, en la próxima hacerlo. A ver qué decía Yelén Vaqueiro, está preguntando algo. A ver, también resaltar, cuidar el alineamiento del TOT, ya que algunos sufren deterioro por los apoyos y se empiezan a achicar en su diámetro, y también se han visto lesiones en tráquea por posicionamiento inadecuado. Es muy importante el uso de adaptadores que mencionaron para que esto no pase. Sí, no fue una pregunta, pero es resaltar precisamente lo que ustedes habían comentado en su ponencia, precisamente. Mercedes ya encontró el canal de YouTube, perfecto. Graciela Domínguez, al principio el paciente que se probaba se bajaba la dosis del alimento, luego se dejó con la dosis con la que estaba en supino, ¿qué se recomienda? Bueno, un poco volver a lo mismo, me parece que no es una conducta mala bajar un poco la dosis inicialmente, probar tolerancia y si la tolerancia es buena, avanzar hasta los requerimientos nutricionales habituales. Porque Ayelén dice, no, Irene, dice, en nuestra institución dejamos la SNG a caída libre por 1 hora antes de pronar al paciente. No está mal, probablemente no haya recomendaciones universales respecto a este tema en términos de evidencia, pero son prácticas cotidianas que tenemos, como poner la FIO al 100%, que nadie va a hacer un estudio a probar si eso es seguro o no, pero es coherente. Es plausible en términos biológicos y parece ser una medida de seguridad que no cuesta nada, que el paciente no se va a desnutrir por 1 hora que no tenga alimento y que por ahí evita sí un vómito durante la maniobra, entonces no me parece mal. Sí, como concepto, no es una contraindicación del alimento en PRON. Eso es lo que hay que resaltar, digamos. Perfecto, perfecto. Ahí Ayelén pedía contacto para pedir los dispositivos, representante de Electromedic. Bueno, yo soy el representante de Electromedic, mi nombre es Edgardo Jenner, ahí puse nuevamente mi correo y ya les voy avisando, como les comenté antes, porque algunos ingresaron un poquito más tarde, que mañana voy a estar intentando enviar los certificados de asistencia, que van solamente hacia las personas que asistieron, precisamente, porque allí sale con el nombre con el que se registraron. Ya hay alguien que se registró mal, le tomó mal el nombre, así que me va a enviar a mi correo luego con su correo de registro el nombre y apellido correcto como para que yo pueda modificarlo y le llegue bien el certificado de asistencia. Nuevamente, varias veces lo hablamos, va a estar en el canal de YouTube, precisamente este video también. Ahora me quedo durante la tarde editándolo para sacar los primeros minutos en los que no estábamos todavía todos conectados, y así de esa manera subir todo esto que estuvieron hablando los profesionales, y van a poder acceder nuevamente a todas estas preguntas. Por mi parte creo que ya no quedaría mucho más, prefiero darles el lugar a Néstor y a Indalecio como para que se despidan de todos también. Quería saber si Néstor Bertoia podía mandar los dispositivos que usan en el italiano, que ellos diseñaron, por favor. Bien. No sé si, Inda, podés mandarles el link de los videos de Juan, los videos que están en el... Ahí se los mando. Sí, ahí les va a llegar un link donde están en YouTube, también en el canal de la Fundación de Cuidados Críticos del Hospital Italiano. Ahí subimos también todos nuestros ateneos, todas nuestras clases, nuestros Se puede videos. ingresar, ¿eh? Se puede ingresar porque yo ingresé al link que pasó Indalecio, y de hecho ya me suscribí también al canal de Eso, y Cuidados suscríbanse al Críticos. canal, por favor. Me suscribí. Ahí, Sí. en ese canal están todos esos videos de cómo se arma el material, con qué materiales se arman y cuestiones como esas, ¿sí? No, es sumamente interesante. No, por supuesto me suscribí, ya me suscribí. Gracias, Edgardo, disertante desde Viedma, Río Negro. Viedma, nuestra capital de la Argentina, o casi fue nuestra capital.
Qué hermoso hubiera sido que la capital hubiera sido Viedma, la verdad que hubiera sido maravilloso. Jacqueline, los dispositivos se colocan directos sobre la piel. En realidad, los dispositivos de los que nosotros por lo menos tenemos a la venta en Electromedic están preparados como para hacer directamente hacia la piel, pues de hecho están construidos con un material que no tiene látex para evitar todo tipo de alergia a aquellas personas que puedan llegar a ser alérgicas al látex también, ¿no? No sé los que vos estabas comentando, Néstor. No, tampoco los materiales que hicimos nosotros van directamente a la piel. Por ahí podríamos ponerlo para mayor comodidad, alguna funda de almohada, pero eso, que agregamos más cosas pueden ser, las sábanas realmente se arrugan y eso también parece re tonto, pero eso puede generar lesiones como la mostramos nosotros ahí. Cualquier cosa que agreguemos de más se arruga y eso genera lesiones en la cara, en el rostro. No, definitivamente no es nada tonto. De hecho, yo no soy un profesional de la salud y en lo que vi terribles escaras fueron debido a arrugas de la sábana, precisamente. Sí, de una cosa es una pavada y sin embargo tan importante. Quedó una pregunta ahí de ventilación de alta frecuencia, sí. Que es un tratamiento que se usa en el distrés en pediatría y neonatología. No te puedo dar una respuesta, no sé quién lo preguntó sobre el decúbito prono en ventilación de alta frecuencia, porque nosotros tratamos adultos y en adultos, si bien hay estudios sobre ventilación de alta frecuencia en distrés, no fueron favorables los resultados. Bueno, y yo ahí te voy a... Es una terapia que no usamos. Ahí voy a pasar yo precisamente factura porque nosotros ya hicimos acerca de oxigenoterapia en recién nacido, así que los invito a verlos en el canal de YouTube. Muchas gracias. Ahí me están preguntando cuáles son los próximos. Sí, el próximo es este viernes. Gracias, Paola. Se ve que le falló el corrector automático. Puso síndrome de membrana harina. Sí, es el síndrome de membrana hialina en el prematuro. Exactamente, este viernes a las 15 horas. El síndrome de membrana hialina, que la coordinación la hace el coordinador de enfermería, que es el licenciado Gustavo Villalba, y el disertante va a ser el doctor Javier Meritano, que es también el coordinador de neonatología de la maternidad Sardá, ambos de la maternidad Sardá. En todo caso, después me mandan un correo si todavía no están registrados, que yo les paso el link, o les mando la invitación directamente como para que puedan registrarse. Néstor, Indalecio, les doy el lugar para... no me pidan nada por acá, por favor, Graciela, ni por WhatsApp. Mándenme el link, mándenme el pedido por correo. Mándenme el pedido por correo que yo les paso directamente. Voy a volver a escribir mi correo. Y mientras ahí Edgardo resuelve, nada, me despido. Con Indalecio llevamos un par de años ya trabajando en la terapia intensiva y creo que la pandemia nos unió, no solamente a mí, obviamente la residencia de enfermería se unió mucho a trabajar con neumonología crítica, y a este gran proyecto que se está gestando hace muchos años, hospitalario, que es IVA-Ventila. Y junto a la Fundación de Cuidados Críticos tratamos de generar no solamente contenido para YouTube, sino contenido científico para que les sirva a todos y que lo puedan adaptar, que sea gratis y que lo puedan adaptar a todas las instituciones, que eso es importante, ¿no? No solamente la tecnología de punta es buena, sino que cada cosa simple que podemos utilizar y que pueda salvar y reducir la mortalidad y aumentar la sobrevida de los pacientes es bienvenida.
Así que les doy muchas gracias de vuelta a vos, Edgardo, a toda la gente de Electromedic por habernos invitado y que estamos siempre acá para ustedes. Y el Hospital Italiano también tiene en este momento, si bien las puertas están cerradas a las visitas, pero en cuanto se abran puedan venir y visitarnos y conocer cómo trabajamos nosotros. Así que muchas gracias. Gracias, Néstor, por favor, muchas gracias a vos, y por supuesto que esa buena onda, esa relación, ese trabajo en equipo se nota perfectamente en la forma de exponer que tienen ustedes, que no es la primera vez, y además noto que esto es en general, porque también ya pasó el otro día con la licenciada Antonella Potenzoni, y es maravilloso porque transmiten eso y la gente se da cuenta, y de hecho en todos los agradecimientos lo demuestran precisamente en la forma en que ustedes están exponiendo todo esto. Así que bueno, gracias. Indalecio, por favor, tu saludo también. ¿Qué agregar a lo de Néstor? Me siento recontra representado con lo que dice. Muy agradecido con Electromedic, con esta oportunidad de llevar un poco estas cosas, lo que uno hace, contar la experiencia, recibir la experiencia de otros centros. Y sí tenemos un poco esa filosofía de tener un intercambio y un diálogo permanente con otros centros, porque creo que nos hace crecer a todos. Y el contexto sudamericano, a veces el contexto de la pandemia, nos unió al personal de salud. Nosotros como equipo nos hicimos mucho más fuertes, mucho más horizontales, y creemos que esa es la forma de trabajar, y lo hacemos con muchísima alegría. No es solo que creemos que tratamos de hacerlo lo mejor posible, sino que además lo hacemos con mucha alegría y mucho placer. Así que nada, agradecerles de nuevo y un placer estar con ustedes, compartir esta charla. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias también a ustedes dos, por supuesto. En principio, como les comenté ya, es un placer trabajar con el nivel enorme que tienen ustedes como profesionales, porque la verdad que es maravilloso, no solamente desde lo académico, no solamente desde lo curricular, sino esto que, como decíamos recién, que es esta cuestión de equipo, de trabajo en equipo, en el cual se nota perfectamente, y ahí Andrea y Yani hace un comentario que expone precisamente lo que yo hubiera querido decir. Dice, hay armonía y todo fluye. Y no es fácil lograr eso. Es fantástico. Y gracias, Andrea, porque además tuvo muchos problemas para ingresar, no podía ingresar, así que es bárbaro ver que está adentro. Así que gracias, Andrea. Gracias, Cristina. Gracias, Graciela. Bueno, muchas gracias, Graciela, por las palabras también, si no era necesario. Sí, bueno, gracias también por aclarar que no es arancelada. En sí es un regalo, un pequeño regalo para ustedes, pero que a mí me hace muy bien el hecho de estar en esta parte, pues es lindo esto de regalarle algo a alguien. Así que quizás hasta me siento un poco egoísta, porque me hace sentir muy bien, sinceramente me hace sentir muy, muy bien. Me gusta estar de este lado. Y espero, no quiero prometer, pero estoy seguro que voy a tratar para la próxima de tener al menos, aunque sea una remera, como para poder hacer el sorteo para los asistentes. Tengo que tratar de ver cómo coordinar alguna aplicación que me permita hacer un sorteo con los asistentes en cuanto al uso con Zoom. Así que bueno, bendiciones de parte de Jacqueline, muchas gracias, y por supuesto también para todos ustedes, Mariana, Miriam, bueno, a todos, y ya vimos que por lo menos veo de varios lugares de Sudamérica y de todo el interior. Así que bueno, mis gracias a todos, muchas gracias, y espero verlos próximamente. Y muchas gracias por la difusión, muchas gracias por reenviar precisamente todo esto a sus colegas, compañeros, profesionales y estudiantes, que seguramente les va a servir también. Si crecemos, vamos a seguir haciéndolo, por supuesto. Y gracias nuevamente a los profesionales, gracias a los asistentes, y por supuesto, como digo siempre,
Muchas, pero muchísimas gracias a todos los participantes por el gran, gran, gran respeto en cuanto a participar y permitir que los expositores puedan dar su ponencia como la dan. Muchas gracias. Gente, los dejo, los libero, nos estamos viendo próximamente con algunos este próximo viernes, y si no, espero que sean los próximos. Muchas gracias a todos. Cuídense. Chao, Adiós. chao. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.